Hola. Mi gente tridimensional de YouTube, ¿cómo han estado? Yo muy bien. Así que para no perder más el tiempo, tenemos que darle las gracias a Tostada JRR, quien fue que creó este fanfic, y el nombre del fanfic es Sombrero de Paja Luffy. El puño negro, en la descripción estará como siempre el link del creador como de la historia, suscríbanse dándole a la campanita para que no se pierdan uno de mis vídeos, denle like y comente. Tanto como el anime de One Piece y este fanfic no me pertenece todos los créditos a sus respectivos autores. Sombrero de Paja Luffy. El puño negro capítulo 2. Un comienzo temprano, un fanfic de One Piece. Capítulo 2. Un comienzo temprano. 9 años después. Habían pasado 2 años desde que el hermano mayor de Luffy, Ace, había dejado la isla para perseguir su sueño de convertirse en pirata y Luffy ahora estaba en el mismo lugar del que lo había despedido, preparándose para comenzar su propio pequeño viaje para el próximo año. Bueno, ya hace poco menos de un año. Mientras estaba ante la vista frente a él, no pudo evitar emocionarse. Las aguas del mar eran de un azul vibrante, reflejando el sol y las nubes en el cielo. Era el día perfecto para comenzar su viaje. La idea le trajo a la mente la partida de su hermano. Había sido un día más frío, pero igual de hermoso. «Vie Ace», gritó Luffy desde tierra mientras veía el barco de su hermano salir del puerto. «Adiós Luffy. Ven a buscarme una vez que te hagas a la mar. Para entonces seré un pirata súper grande. Tendrás mucho que estar a la altura de ser mi hermano menor», gritó Ace a cambio. Su barco continúa haciéndose cada vez más pequeño en la distancia. El recuerdo se deslizó con cariño por la mente del adolescente mientras estaba en los muelles preparándose para el inicio de su viaje. No su viaje pirata, su viaje por el East Blue. Luffy sabía que en el momento en que cumpliera 17 años, partiría, reuniría una tripulación y entraría en Grand Line, la mayor extensión de océano de todas. Entonces, antes de eso, quería ver el East Blue y tener algo de experiencia en las aguas alrededor de su casa, porque, le guste o no, nunca había estado fuera de la isla. En los últimos 9 años, Luffy había crecido mucho. Ya no era un pequeño niño indefenso de 7 años. El adolescente medía 5 pies y 6 de altura y ciertamente todavía tenía más espacio para crecer. Su rostro era ligeramente redondo, tenía una cicatriz justo debajo del ojo izquierdo, y sus ojos y cabello combinaban con un negro oscuro. La mayoría probablemente diría que parecía sencillo, pero eso se debía en gran medida a su edad. Después de todo, todavía era joven. Con el tiempo para crecer y madurar, Luffy eventualmente se convertiría en la niña de muchos ojos. El cuerpo del niño era más pequeño, pero muy ágil y musculoso, como una víbora enroscada lista para atacar. Un par de pantalones cortos de mezclilla azul y un chaleco rojo abierto era su atuendo característico en este momento de la vida, junto con su sombrero y sandalias. Su tesoro se podía ver encima de su cabeza, el amarillo de la paja brillando a la luz del sol y contrastando maravillosamente con el rojo de la faja en el ala del sombrero. Lo último que llamó la atención en la persona de Luffy fue un hermoso cordón marrón alrededor de su cuello. La cuerda se trenzó con varias hebras diferentes de cuero formando un bucle. El lazo estaba apretado alrededor del cuello de Luffy hasta el punto de que no podía quitárselo por la cabeza, pero no tan apretado como para asfixiarlo. Era cómodo. Con el paso de los años, por mucho que creciera, el acorde siempre parecía encajar perfectamente. Él, sin embargo, nunca se había dado cuenta de ello. El último detalle del collar era una joya violeta vibrante que parecía casi tejida en el cuero a través del tallo de la piedra que representaba. No había otros adornos que acentuaran la pieza de joyería, no se necesitaba nada más. La brillante piedra preciosa de color púrpura era bastante hermosa por sí sola. A los 16 años, el chico tenía lo que él llamaría un dominio del combate cuerpo a cuerpo. El reclamo surgió de pasar tanto tiempo con sus hermanos. Mientras que sus hermanos utilizaban las flautas como arma preferida, Luffy usaba los puños. Cada uno de ellos luchaba 100 veces al día y cazaba a animales grandes en el bosque montañoso local. Ace y Luffy incluso continuaron después de la muerte de su último hermano, Sabo. La muerte de su difunto hermano fue repentina y afectó a los dos niños más que cualquier otra cosa en toda su vida. Durante ese periodo, sus espíritus estuvieron bajo mucha presión y hubo momentos en que ambos sintieron que continuar sin él sería inútil, momentos en que la culpa de ser tan impotentes era abrumadora. Sin embargo, siguieron adelante porque eso es lo que Sabo hubiera querido.
Los conceptos básicos del Haki que Luffy aprendió a la tierna edad de 7 años terminaron inclinándose más hacia el Haki de Conqueror. Descubrió que tenía bastante afinidad por ello, según Shanks. Sin embargo, debido a eso, los conceptos básicos de Armentenant se apresuraron un poco. La mayor parte del aprendizaje que obtuvo con la mejora se produjo después de que Shanks abandonara la isla. Sin mucho que hacer, el niño tuvo que aprender por sí mismo basándose en el sentimiento y el instinto, y a Luffy le gustaba pensar que todo había salido bien. Ahora podía mejorar todo su cuerpo al mismo tiempo. Sin embargo, a medida que entrenaba a lo largo de los años, Luffy notó que extender su mejora por todo su cuerpo lo agotaba más que si la usara en una sola parte del cuerpo o en un área más pequeña de sí mismo. Además, Shanks no había mencionado explícitamente cómo usar la forma negra de Haki, pero sí dijo que las nuevas formas de Haki eran extremadamente difíciles de desbloquear sin una situación que empujara al portador a sus límites o los superara, situaciones que Luffy había visto pocas veces a lo largo de los años. Por lo tanto, aunque su Haki era fuerte, lo más probable era que no desbloqueara el endurecimiento hasta que abandonara la isla. El Haki de Conqueror fue una historia diferente debido al hecho de que crece con su usuario. Luffy rara vez lo usaba debido a su promesa a Shanks, sin embargo, había seguido creciendo a lo largo de los años a medida que el niño crecía incluso en su letargo, se había vuelto mucho más fuerte. Luffy se llevó los dedos a la boca y dio un silbido agudo al mar, el agua comenzó a ondularse en respuesta. Las ondas continuaron haciéndose más grandes a medida que gravitaban hacia el muelle. Cuanto más se acercaban, más oscura parecía volverse el agua, casi como si la silueta de un monstruo marino emergiera del agua. En realidad, eso es exactamente lo que era. La cabeza del señor de la costa atravesó la superficie del líquido azul, enviando agua en todas direcciones mientras sus ojos rojos se encontraban con los negros de Luffy. Se hizo el silencio mientras la bestia se movía, acercándose cada vez más a los muelles. Cuando se detuvo, los dos estaban tan cerca que Luffy habría podido tocar al monstruo marino. Para sorpresa de nadie, eso es exactamente lo que hizo. Alcanzando la enorme cabeza de la bestia, el niño le dio unas palmaditas en la nariz y le devolvió el hocico. ¿Estás listo, Levi? Le preguntó a la criatura. La gran bestia marina llamada Levi asintió con la cabeza con entusiasmo, lista para comenzar su viaje con su amo. Volviéndose para mirar hacia la isla que estaba a punto de abandonar, Luffy habló una vez más. Mira bien, Levi. No volveremos aquí por un tiempo. Le dijo a su compañero, sonriendo. Esta era su casa, eventualmente regresaría. ¿Dónde más se suponía que debía comenzar su aventura pirata? Muy bien. Exclamó, recuerda, Levi, no me ayudarás a menos que absolutamente lo necesite. Necesito volverme más fuerte y es por eso que estamos haciendo esto. Una vez más contemplando el lugar que siempre había llamado hogar, le dio una última mirada antes de alejarse con una sonrisa. Vamos. Gritó el adolescente, lanzándose de cabeza al agua. Antes de que los dos comenzaran a nadar, Luffy agarró a la gran bestia y le hizo una pregunta. Oye, eres un monstruo marino, así que probablemente hayas estado por todo el East Blue, ¿verdad? La bestia asintió con la cabeza. Entonces, ¿qué tal esto? Tú abres el camino y yo nadaré a tu lado. Llévanos a la isla más cercana y cuando no pueda ir más lejos, descansaré sobre tu cabeza hasta que pueda nadar de nuevo. Dijo el niño explicó. ¿Suena bien? Con un último movimiento de su gran cabeza, los dos partieron hacia la siguiente isla nadando uno al lado del otro. Carne. El grito se escuchó en todo el pueblo, haciendo que todas las cabezas se volvieran hacia el puerto. La escena allí era algo que la mayoría de la gente del pueblo solo podía contemplar boquiabierta. Un niño, de no más de 16 años, iba montado sobre una especie de monstruo marino. Carne. Dame carne. Gritó Luffy. Como un hombre poseído, saltó de la cabeza de Levi y procedió a nadar hacia los muelles a velocidades que, aunque tal vez no tan rápidas como las de un Gyojin, definitivamente eran más rápidas que las de la mayoría de los humanos. Después de llegar al muelle y levantarse, el adolescente se volvió hacia el mar. Levi. Quédate alrededor de la isla y escucha mi silbato. No sé cuánto tiempo estaré aquí, así que divierte un poco. Pero no vayas demasiado lejos. Nos vemos, amigo. Alejándose de su amigo y mirando hacia la ciudad nuevamente, Luffy suspiró. Ahora que ya se ha solucionado, carne. Gritó mientras corría por el pueblo buscando un restaurante, alguien me da carne. Hace siempre que no como. Ni siquiera sé cuánto tiempo ha pasado.
Moviéndose más rápido de lo que la mayoría de los ojos podían seguir, Luffy giró y giró por las calles hasta que finalmente lo encontró. Un bar. Las estrellas aparecieron en los ojos del niño mientras despegaba hacia el establecimiento, tan rápido de hecho, que no pudo detenerse antes de llegar a las puertas. Dentro del bar, un joven de 18 años estaba sentado bebiendo tranquilamente, ocupándose de sus propios asuntos. Llevaba una camiseta ajustada color beige barra blanco que mostraba los músculos que había adquirido a lo largo de los años y un par de pantalones verde oscuro. Alrededor de su estómago había un aramaki a rayas de color verde claro y en su bíceps izquierdo había un pañuelo atado, del mismo color que sus pantalones. Tenía el pelo corto de color verde claro y piel bronceada. Los colores más claros de su piel y camisa contrastaban con el negro oscuro de sus ojos y el oro de los 3 aretes en forma de lágrima que colgaban de su oreja izquierda. Curiosamente, en su cadera, había 3 katanas metidas en su aramaki, la única notable que llevaba una empuñadura blanca y una funda de color similar. Descansaba en medio de las otras 2 espadas y era obvio que al joven le importaba más esta espada que las otras 2 por la forma en que apoyaba su mano en su pomo. El adolescente había estado a la deriva desde que dejó su casa y pagó todos sus gastos a través de su trabajo, por así decirlo. Originalmente se fue para perseguir su sueño, así como para cumplir la promesa que le hizo a un querido amigo, de convertirse en el mejor espadachín del mundo. Sin embargo, poco después de dejar su aldea, Shimotsuki se dio cuenta de que no podía encontrar el camino de regreso y que estaba esencialmente perdido. Aunque nunca lo admitiría. Debido a su situación, recurrió a la caza de recompensas como una forma de sustentarse mientras viajaba por el East Blue. Sin embargo, aunque fuera un cazarrecompensas, el dinero no era muy importante para él. Sí, le permitía comprar comida y una cama en la mayoría de los lugares, pero eso a sus ojos no importaba. Su verdadero objetivo era volverse más fuerte, para poder algún día desafiar al hombre que estaba en lo alto de la escalera que estaba tratando de subir, Dracule Miauk, también conocido por su epíteto, Aokeyes. Carne. Fue lo último que escuchó el cazarrecompensas antes de que las puertas estilo salón del bar prácticamente fueran arrancadas de sus enjes. Desenvainando 2 de sus espadas, comenzó a prepararse para lo peor mientras se giraba para ver qué causaba la conmoción. Carne. Dame carne. Estoy a punto de morir de hambre. Gritó Luffy desde su posición en el suelo. Podía olerlo. Alguien estaba cocinando algo y ese algo olía delicioso. Levantándose y corriendo una vez más hacia la barra para pedir un poco de carne de delicioso olor, Luffy ni siquiera notó al espadachín de cabello verde que sostenía 2 espadas muy afiladas. Antes de que pudiera llegar hasta la barra, el chico más alto bloqueó su camino, parándose delante de él y obligándolo a detenerse para evitar una colisión. ¡Ey! ¿Qué demonios? Salga de mi camino para que pueda conseguir un poco de esa deliciosa carne. Gritó Luffy en la cara del extraño. Ni siquiera se le impidió atravesar esas puertas. Pensó el verde para sí mismo. La mayoría de la gente todavía habría estado en el suelo con dolor, pero el niño ni siquiera tenía un rasguño. Miró críticamente al chico del sombrero de paja. Obviamente no era un espadachín, pero por alguna razón, el verde no pudo evitar pensar que sería divertido luchar contra él. Miró hacia las puertas rotas y sonrió. Parecía que había encontrado uno fuerte. «Pelea conmigo», exigió. ¡No! «Solo dije que salgas de mi camino para poder comer un poco de carne», gritó Luffy antes de intentar esquivar al estúpido que intentaba evitar que comiera. Sin embargo, tan pronto como intentó moverse, encontró una espada en su garganta. El espadachín sostuvo su espada con firmeza, tratando de mantener a raya su sonrisa. «Dije, pelea». «Yo», exigió una vez más. Tratando de calmarse antes de partir en 2 a la persona frente a él, Luffy preguntó. «¿Y por qué pelearía contigo? Tengo hambre. Además, ni siquiera te conozco. No tengo ninguna razón para pelear contigo ahora mismo. Así que muévete». «Bueno, si se trata de conocernos, mi nombre es Roronoa Zoro. Además, no pareces el tipo de persona que lleva dinero consigo, ¿verdad?», respondió el mayor al ver una oportunidad. «Sí». «Entonces», respondió Luffy, sin darse cuenta de por qué importaba. «Bueno, normalmente cuando quieres comer, tienes que pagar por ello», respondió Zoro, sonriendo al ver la expresión de comprensión en el rostro de Luffy. La expresión era muy similar a la de alguien a quien le acaban de decir que un ser querido ha muerto. «Entonces, ¿qué tal esto? Luchas conmigo y si ganas te compraré toda la comida que quieras». «¿Trato?», el chico mayor sugirió más que cuestionó.
La expresión de Luffy cambió tan rápido que podría haberle dado un latigazo a toda la barra. Oferta. Vamos a luchar ahora mismo. Tengo hambre, maldita. Se giró hacia la entrada que había destrozado y salió corriendo con entusiasmo. Haría casi cualquier cosa por comida en este momento. Zoro solo pudo sonreírle al chico mientras lo seguía fuera del bar. Parecía que su nombre no era lo suficientemente famoso como para ser conocido todavía. Sin embargo, muchas recompensas ya habían recaído sobre sus espadas. Quizás incluso tenga que ser suave con el niño. Realmente no sabía qué tan fuerte era el chico aparentemente más joven, pero había una cosa de la que estaba 100% seguro. Hoy no pagaría nada. El resto del bar se quedó boquiabierto en silencio mientras los dos salían del establecimiento. ¿Qué acababan de ver exactamente? Los dos caminaron en silencio hasta que salieron del pueblo, a un claro cercano donde se detuvieron y se miraron. Muy bien chico, te di mi nombre, me gustaría saber el nombre de la persona a la que estoy a punto de derrotar. ¿Te importaría compartirlo? Preguntó Zoro con una sonrisa. Luffy sonrió ante la pregunta. Mi nombre es Monkey D. Luffy y seré el rey de los piratas. Gritó, ahora vamos. A pelear. Muy bien, entonces, si vas a hacer tal declaración, supongo que debo expresar mi ambición también. Miró a Luffy a los ojos, mi nombre es Roronoa Zoro y seré el mejor espadachín del mundo. Un sentimiento ligeramente familiar se apoderó de Luffy y sus ojos se abrieron por una fracción. ¿Fue eso? Antes de que pudiera terminar el pensamiento, sin embargo, su cerebro registró la declaración de Zoro y sus ojos se volvieron estrellas. Eso es genial. ¿El más grande del mundo? Tienes que unirte a mi equipo pirata. El espadachín permaneció en silencio por un momento antes de responder. No tengo ninguna intención de convertirme en pirata. Solo perseguiré mi objetivo y nada se interpondrá en mi camino, afirmó con severidad. Vamos. Podríamos vivir aventuras realmente geniales. Y tiene que haber algunas personas súper fuertes para luchar en Grand Line. Sé que probablemente quieras hacerte más fuerte. Yo también. ¿Qué mejor lugar para hacerlo que allí? Exclamó Luffy. Lo siento chico, eso no va a suceder. Te dije que no dejaré que nada ni nadie se interponga en mi sueño, respondió Zoro con firmeza. Si hubiera gente fuerte en Grand Line, eventualmente iría allí solo. Los dos se miraron fijamente durante un momento, tras la negativa del Verdet. Me niego, dijo Luffy simplemente. Zoro se quedó boquiabierto ante las palabras. No puedes simplemente rechazarme. Yo solo te rechacé. Gritó, con los dientes convirtiéndose en los de un tiburón. Bueno, me niego a tu negativa. Ahora ven a ser un pirata conmigo. Puedes ser mi primer oficial. Argumentó el adolescente con sombrero de paja. Bueno, puedes ser mi primer oficial, más tarde. ¿Quién demonios crees que eres? No puedes rechazar una negación. ¿Y qué significa eso? Gritó el espadachín con exasperación. Bueno, acabo de hacerlo. Dijo Luffy sacándole la lengua al chico mayor e ignorando todas sus preguntas. Zoro ya había tenido suficiente, solo quería pelear. Está bien, te haré otro trato. Si logras vencerme, de alguna manera, me uniré a tu tripulación pirata, o lo que sea. ¿Feliz ahora? Cuestionó con un resoplido. ¿Sí? Muy bien. Hagamos esto. Gritó Luffy. Luego vio a su oponente sacar 2 de las 3 katanas en su vientre. ¿Vas a usar las 3? Cuestionó señalando las espadas, una todavía envainada. El sonido de las espadas de Zoro sonó en el aire cuando dejaron sus vainas. Sí, practico un estilo que usa 3 espadas. Santry. Afirmó. Eso es genial. Definitivamente te unes a mi equipo. Gritó Luffy emocionado. El tipo era demasiado genial para no tenerlo en su equipo. 3 espadas. Fresco. ¿Soñaste con ser el mejor espadachín del mundo? Fresco. Pelo verde. Fresco. Calentador de barriga. De alguna manera incluso hizo que eso pareciera genial también. El verde decidió mirar a Luffy en lugar de responder, con una expresión en blanco en su rostro. Era casi como si ni siquiera hubiera oído a Luffy decir nada. Las reglas son que si te noquean o te rindes, pierdes, aclaró Zoro, ignorando la exclamación de Luffy y desenvainando su tercera espada. Desenredó su pañuelo verde oscuro de su bíceps, lo ató alrededor de su cabeza y colocó su katana de empuñadura blanca en su boca. ¿Entendido? Murmuró, a través de su espada. Cállate y luchemos ya. Eres realmente genial y te vas a unir a mi tripulación. Además, me he muerto de hambre, maldita. Gritó Luffy, saltando hacia su oponente.
Su puño voló hacia la cara de Zoro y por instinto el espadachín lo bloqueó, dos espadas se juntaron en el centro para detener el puño entrante. Cuando el metal y la piel impactaron, Zoro solo pudo quedarse boquiabierto ante el sonido que reverberaba del choque. Eso no parecía piel en absoluto. Pensó para sí mismo con incredulidad. ¿De qué diablos estaba hecho el niño? Rápidamente saliendo de su shock, Zoro empujó hacia atrás el puño del chico, intentando crear cierta distancia entre los dos. Quedó sin sentido una vez más cuando se dio cuenta de que no solo no podía hacer retroceder a su oponente, sino que él era el que estaba siendo empujado hacia atrás. Saltó lejos del choque y se dio cuenta de que no podía vencer a su enemigo, antes de correr inmediatamente hacia adelante una vez más con un grito. Tijerunt. Esperando que Luffy lo esquivara, Zoro cortó lo más rápido que pudo tratando de ver si lo que le faltaba en fuerza podía compensarlo con velocidad. Al ver venir el ataque frontal, Luffy no pudo evitar sonreír mientras las espadas caían con una velocidad cegadora. Las espadas se dirigieron hacia Luffy y él puso sus brazos delante de su cuerpo en forma de cruz, saltando hacia el espadachín. Blades se encontró con la piel y creó el extraño sonido una vez más, confundiendo a Zoro una vez más. Sus espadas rebotaron en el guardia entrante, lo que lo dejó completamente abierto y el chico más joven aprovechó la oportunidad para plantar un puño justo en el medio del pecho de Zoro, enviándolo a volar varios pies hacia atrás. Maldita sea. Este niño es más fuerte que yo. Pensó Zoro en pánico. Había subestimado gravemente a su oponente. ¿Cómo estaba el niño bloqueando sus espadas? Sus brazos deberían haber quedado destrozados con esos dos golpes. Ignorando el dolor en su pecho por la represalia de su oponente, Zoro una vez más corrió hacia su enemigo y se preparó para una pelea mucho más agotadora de lo que esperaba. Los dos adolescentes se movieron más rápido de lo que la mayoría de los ojos podían captar mientras golpes y cortes se encontraban uno tras otro. Se intercambiaron múltiples golpes en un abrir y cerrar de ojos cuando, de repente, Luffy saltó en el aire y bajó el talón en dirección a la cabeza del vedette. Zoro levantó sus espadas justo a tiempo para interceptar el golpe entrante, pero luchó contra la fuerza del chico del sombrero de paja mientras aparentemente colgaba en el aire con todo su peso empujando hacia abajo. El espadachín empujó hacia afuera con todos los músculos que tenía, obligando a Luffy a realizar una voltereta hacia atrás y superándolo por primera vez durante la pelea. Ni siquiera tuvo tiempo para estar feliz por eso, ya que Luffy ya estaba corriendo hacia él. El vedette gimió para sí mismo. ¿En qué diablos se había metido? Sin embargo, no pudo evitar sonreír al mismo tiempo. La sonrisa enloquecida por la batalla que llevaba el chico del sombrero de paja mientras se acercaba era contagiosa. La pelea entre los dos adolescentes continuó por mucho más tiempo de lo que cualquiera de ellos había anticipado. Y aunque a los dos peleadores les parecieron horas, no pudieron haber pasado más de 10 minutos desde que comenzaron. Aunque Zoro parecía estar en peor forma, eso no significaba que Luffy no hubiera sufrido daños. Al mirar los brazos del chico más joven, se podían ver varios cortes rojos enojados junto con varios rayos de sangre de donde había bloqueado continuamente los ataques de Zoro. Aunque Zoro no había cortado muy profundamente a su oponente, lo había hecho sangrar y podía estar satisfecho con eso, por ahora. Voy a terminar con este movimiento. Nadie nunca ha permanecido consciente después de ver esta técnica. Siéntete orgulloso de haberme empujado hasta aquí, habló con respiraciones entrecortadas. Tráelo. Respondió Luffy, igual de exhausto, sin quitar los ojos de su oponente de cabello verde. Cruzando los brazos para tener una espada apuntando al cielo a cada lado de él, Zoro se inclinó como si estuviera a punto de correr hacia adelante. Santry. Un siniestro brillo púrpura apareció en sus ojos mientras miraba a Luffy, Demon Cut. Más rápido de lo que lo había hecho durante toda la pelea, Zoro se adelantó y apuntó sus espadas a su oponente para un último golpe. Sabiendo que su mejora no podría salvarlo de un corte severo, Luffy lo esquivó hacia la izquierda. Si bien su velocidad superior le permitió moverse antes del golpe, no le permitió evitarlo por completo y el tiempo pareció ralentizarse ante sus propios ojos. Al ver dónde se conectaría la única espada, Luffy mejoró su hombro derecho tanto como pudo. Algo dentro de él sabía que no iba a ser suficiente. Si no hacía algo iba a perder el brazo. Necesitaba más. Mucho más. El adolescente continuó mejorando su hombro cada vez más mientras la espada continuaba descendiendo, gritando internamente por el esfuerzo. Nunca antes había forzado su haki tan lejos y todavía no estaba seguro de poder salvar su brazo. Todo lo que tenía se dedicó a endurecer su piel. Cada gramo de fuerza de voluntad en su cuerpo. Absolutamente. Todo.
Justo cuando la espada estaba a milímetros de la piel de Luffy, se formó una pequeña mancha gris oscuro, casi negra, y era lo suficientemente grande como para bloquear la hoja que habría tomado su brazo. Un sonido metálico sonó en el aire. Los dos adolescentes se miraron a los ojos antes de mirar el hombro del pelinegro, donde la espada de Zoro estaba siendo detenida. La hoja había comenzado a crujir a lo largo de su filo, donde se encontró con el gris del haki de Luffy. Finalmente lo había hecho. Incluso a pesar de su cansancio, Luffy estaba volando. Había sido empujado más allá de sus límites que nunca antes, y a quien debía agradecer era el oponente que estaba frente a él. Gracias, Zoro. Si no te hubiera conocido, quién sabe cuánto tiempo me habría tomado hacer eso. Exclamó el adolescente con sombrero de paja antes de completar su movimiento hacia la izquierda, la espada de Zoro cayendo de su hombro. Las dos únicas reacciones del verde fueron confusión y pánico. ¿De qué diablos está hablando este niño? Pensó para sí mismo. ¿Cómo diablos había hecho eso? ¿Quién era este tipo? Aprovechando la momentánea falta de concentración de su oponente, Luffy retiró su puño para dar un último golpe, cerrando los ojos y concentrándose. Comenzó a recordar el sentimiento que le produjo la nueva forma de armamento que finalmente había desbloqueado. Había visto las capacidades defensivas, pero ahora quería ver qué podía hacer ofensivamente. Centrándose en su puño, sintió que la piel de sus 4 nudillos delanteros se endurecía al igual que su hombro. Sin la inminente condena de perder un brazo, Luffy tuvo tiempo de sentir realmente la diferencia entre la mejora y la nueva forma. Podía sentir su haki surgiendo en la parte superior de los huesos de sus nudillos y la sangre que los rodeaba junto con la piel, creando la apariencia de metal gris. La sensación era similar a la mejora, pero, solo más. Finalmente abrió los ojos y notó que solo sus nudillos tenían apariencia de metal. Se encogió de hombros ante la vista y levantó la vista, dirigiéndose a Zoro. Parecía que le quedaba un largo camino por recorrer. Bueno, si hicieras todo lo posible, supongo que sería grosero de mi parte si no lo hiciera. Sonriendo, Luffy solo tuvo una última cosa que decir antes de lanzarse hacia adelante para asestar un devastador golpe con la mano derecha. Quiero bloquear. Con los ojos muy abiertos, Zoro levantó sus espadas tan rápido como pudo, apenas logrando hacerlo a tiempo. El puño de su oponente se movía más rápido de lo que podía ver. Los nudillos grises impactaron las hojas y destrozaron las 2 que tenía en las manos, siendo la única que sobrevivió la que tenía en la boca. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de su rostro. Al contacto, el espadachín sintió que se le rompía la nariz mientras salía volando por el aire, dirigiéndose directamente al tronco de un árbol. En lugar de golpearlo, como cualquiera esperaría, su cuerpo destrozó el árbol y lo atravesó. El cuerpo del verde se estrelló contra varios árboles más antes de ser detenido por una gran roca, agrietándola gravemente al impactar. Si hubiera sido cualquier otra persona, lo más probable es que hubiera perdido la cabeza por ese golpe o que estrellarse contra los árboles y golpear una roca hubiera destruido su cuerpo. Afortunadamente, él era Roronoa Zoro y, en pocas palabras, era fuerte. Dejando que su endurecimiento se desvaneciera, Luffy luchó por ponerse de pie, sin darse cuenta de cuánto lo agotaría el uso de su nueva forma de armamento. Tenía algo de entrenamiento que hacer. El adolescente con sombrero de paja se giró y miró la destrucción que había causado, esperando que su nuevo compañero de tripulación todavía estuviera vivo. Tal vez debería haberse reprimido un poco. No, Zoro no parecía el tipo de persona que apreciaría eso. Se relajó cuando se escucharon gemidos provenientes del lugar donde había aterrizado dicho espadachín. Con la esperanza de no lastimar demasiado a su nuevo miembro de la tripulación, Luffy se acercó para ver si el otro adolescente estaba bien. «Oye, ¿estás vivo?», le preguntó al peliverde. Lentamente, Zoro se sentó, ignorando el dolor en su cuerpo. Antes de responder, echó un vistazo a lo que quedaba de las 2 espadas que sostenía en sus manos. Maldita sea, en algún momento será necesario reemplazarlos. Pensó, procediendo a soltar las manijas para fijar su nariz. Luego lo sostuvo para detener el sangrado, mirando a Luffy con el ceño fruncido. «No, gracias a ti, ¿cómo diablos eres tan fuerte?», preguntó, levantando la mano para quitarse el pañuelo. Luffy se rió y pensó en cómo había llegado a este punto. «He estado entrenando durante toda mi vida. Incluso venir aquí es parte de mi viaje para volverme más fuerte antes de convertirme en pirata». Zoro miró a Luffy confundido. «¿Entonces no eres un pirata?». «No, todavía no. Les prometí a mis hermanos que todos emprenderíamos nuestros propios viajes el día que cumpliéramos 17 años.
Entonces, en lugar de simplemente esperar en mi aldea y entrenar allí durante el próximo año, pensé que iría por el East Blue y adquiriría algo de experiencia en el mar, respondió el pelinegro. Por más denso que parezca este niño, en realidad fue muy inteligente de su parte, pensó el Verdet para sí mismo. Así que todavía no eres un pirata, pero supongo que parte del viaje en el que estás ahora es encontrar algunos compañeros de tripulación para cuando sí partas, preguntó. Los ojos de Luffy se abrieron ante la pregunta de Zoro. Es una gran idea. ¿Por qué no pensé en eso? El espadachín solo podía sudarle unas gotas al niño. Puede que sea más denso de lo que pensé originalmente. Suspirando, se levantó de su posición sentada antes de dirigirse al chico al que aparentemente llamaría su capitán en algún momento en el futuro. Escucha, no dejaré que nada se interponga en el camino de mi ambición, ni siquiera tú. Me uniré a tu equipo, pero, si alguna vez te interpones en el camino para lograr mi sueño, no dudaré en sacrificarte, permanentemente. Zoro miró a Luffy esperando su reacción. ¿Sí? Mi primer miembro de la tripulación. Iba a ser el mejor espadadón del mundo. El rey pirata no tendría menos en su tripulación. Gritó el futuro capitán pirata, levantando su puño en el aire. Riéndose de las travesuras de su futuro capitán, Zoro caminó hacia donde había caído su espada de empuñadura blanca. Afortunadamente, cuando la examinó no parecía haber ningún daño y volvió a colocar la hoja en su funda. Luego comenzó a caminar hacia el pueblo. Después de todo, le debía una comida a Luffy. Zoro? Preguntó el pelinegro. ¿Qué pasa, Luffy? Respondió el Verdet, algo irritado. Ahora tenía hambre y realmente necesitaba algo de alcohol. ¿A dónde vas? Preguntó, ese definitivamente no es el camino de regreso a la ciudad. Zoro se quedó inmóvil antes de darse la vuelta y caminar en la dirección opuesta, actuando como si nada hubiera pasado. Aún no es el camino correcto, Luffy sudaba. Una marca apareció en la cabeza de Zoro mientras se giraba una vez más, lo sabía. Luffy trató de evitar reírse, pero se rindió después de darse cuenta de que Zoro se dirigía en la misma dirección en la que iba originalmente. ¿De qué diablos te ríes? Le gritó Zoro a Luffy, mientras el niño más joven rodaba por el suelo. No puedo evitarlo. Tu sentido de la orientación es tan malo. Logró jadear entre risas. El espadachín frunció el ceño, no lo es. La ciudad debe haberse movido o algo así. Claro, lo que tú digas. Respondió el menor, todavía rodando por el suelo. Tomándose un segundo para recomponerse, Luffy se puso de pie antes de decirle a su nuevo amigo que conocía el camino de regreso a la ciudad y le indicó que lo siguiera, girándose para caminar en esa dirección. Zoro miró a su compañero mientras lo seguía. Lo acababa de conocer hoy, pero se alegraba de que este fuera su capitán. Luffy sabía lo importantes que eran los sueños de las personas para ellos debido a lo importantes que eran los suyos para él mismo. Por eso, incluso después de conocerlo menos de un día, tenía la sensación de que Luffy nunca se interpondría intencionalmente en su objetivo. Por el contrario, sentía que el simple hecho de estar cerca del chico del sombrero de paja lo pondría en situaciones que lo empujarían más allá de lo que él mismo podría haber sido capaz de esforzarse. No sabía si lo seguiría para siempre, pero tenía la sospecha de que si no, sería por bastante tiempo que podía decir. Le gustaba el niño. Los dos no regresaron a la ciudad durante horas porque, aunque Luffy dijo que conocía el camino de regreso, su sentido de la orientación no era mucho mejor que el de Zoro. Pero finalmente, regresaron al bar en el que se habían conocido y comieron muy abundantemente, por parte de Luffy, y bebieron más de lo que cualquiera de los dos debería poder beber, la mayor parte de la bebida la hizo Zoro. Había pasado una semana desde que los dos se habían convertido en futuros compañeros de tripulación y aún no habían abandonado la isla en la que se encontraban, la isla Yotsuba, ubicada en la región de la isla Yotsuba. Se habrían ido antes, pero Luffy dijo que no podían irse hasta que Levi regresara. Cuando Zoro preguntó quién era Levi, el chico más joven simplemente dijo que era una sorpresa. Todo el tiempo que estuvieron en la isla, exploraron, entrenaron, comieron, bebieron y eso fue todo. Ririka, la dueña del establecimiento que frecuentaban en Shellstone, donde se habían alojado en la isla, les dejó dormir en la parte trasera del bar. También había un baño donde los dos podían ducharse. Al despertarse en el octavo día de su estancia, los dos comieron con Ririka y su hija de 3 años, Rika. La joven adoraba a los dos chicos y normalmente se la podía ver colgando de uno de ellos, mientras estaban juntos en el bar. Los 4 almorzaron en un silencio pacífico, lo más pacífico posible, con alguien como Luffy en la mesa. Los demás vigilaban constantemente sus platos para evitar que las manos errantes de Luffy les arrebataran la comida.
Justo cuando estaban terminando de comer, el grupo escuchó una conmoción afuera del bar y se levantó para comprobar qué era. El grupo observó cómo un contingente de soldados de la marina conducía a un hombre esposado más allá de las ventanas del bar. ¿Por qué tiene esposas? Preguntó Luffy con curiosidad, viendo al hombre ser arrastrado por la calle. No sé, tu suposición es tan buena como la mía, respondió Zoro, revisando algunos papeles que siempre guardaba consigo. Ririka suspiró al verlo. Esto ha estado sucediendo cada vez más últimamente, dijo, muchas personas están siendo ejecutadas por piratería estos días. Ejecutado. Gritó Luffy de repente. Se giró hacia Zoro y saltó sobre él, separando sus rostros a centímetros. Zoro, ¿podemos ir por favor? ¿Por favor? Déjate de mí, idiota. Gritó Zoro en respuesta, empujando al chico más joven lejos de él. ¿Por qué me lo preguntas? Tú eres el capitán, además, ¿por qué diablos quieres ir a mirar? Somos piratas como él. Los ojos de Ririka se abrieron de inmediato cuando agarró a Rika y comenzó a retroceder lentamente. Los dos no le parecían piratas. Eran solo niños. Sin embargo, no podía negar lo que acababa de escuchar. Cállate, Zoro. Estás asustando a la simpática dama. Exclamó Luffy, lanzando una mirada asesina al peliverde. No se preocupe, señora, comenzó, dirigiéndose ahora a Ririka. No somos piratas, dijo, con su característica sonrisa descansando en su rostro. Muy convincente Luffy. Zoro sudaba, mirando a la todavía asustada Ririka y a una Rika muy confundida. ¿Qué quieres decir? No lo somos. Argumentó Luffy con incredulidad, no puedo ser pirata por un año más. Y tú te unirás a mi tripulación, así que tú tampoco puedes. Y quiero mirar porque nunca había visto uno antes. Ririka escuchó la conversación confundida. Espera, ahora estoy confundida. ¿No sois piratas, pero lo seréis? Cuestionó. Solo iba a fingir que no escuchó lo que Luffy dijo acerca de querer ver una ejecución solo porque nunca antes había visto una. No, ella no lo escuchó. Lo que siguió fue una explicación breve y precisa de lo que estaba pasando con los dos adolescentes de dichos adolescentes. Bueno, lo habría sido, si Luffy no fuera Luffy o a Zoro realmente le importara. Luffy empezó a contar una historia que nadie podía entender y tardó demasiado. Ririka estuvo perdido todo el tiempo hasta el final cuando dijo que él y sus hermanos prometieron convertirse en piratas cuando cumplieran 17 años. Eso fue bastante fácil de entender. Al escuchar eso, Ririka quedó relativamente satisfecha y ya no tenía miedo de los adolescentes. Podía ver cuán honesto era Luffy como niño. En realidad no fue tan difícil, él era absurdamente serio. Para ser justos, al principio no estaba realmente asustada, solo había un estigma en torno a que los piratas eran malas personas y no quería asociarse con eso. Ya veo. Así que no puedes comenzar tu viaje hasta dentro de un año, bueno, un poco menos ahora, supongo. Le sonrió al niño. Gracias por contarme todo eso, Luffy. Me has hecho sentir mucho mejor. Aunque creo que es posible que te hayas perdido la ejecución, dijo Ririka, secretamente contenta. Ningún niño de ninguna edad debería tener que presenciar algo así, lo quisiera o no. No sabía que tanto Luffy como Zoro habían visto cosas oscuras en sus jóvenes vidas. Hasta donde llega la gente en aras del estatus y la comodidad, la naturaleza humana en su peor expresión. La crueldad del universo jugando con las cosas a su antojo, adelantándose a su tiempo y dejando el peso de lo perdido sobre quienes aún cargan con su memoria, sus sueños. Estos dos jóvenes ya habían experimentado muchas dificultades en sus cortas vidas. Sin embargo, en lugar de derretirse bajo el calor de su experiencia, fueron templados por ella y serían para siempre más fuertes gracias a ella. En comparación, una ejecución no era nada para estos dos, ya no. Ririka no tenía nada de qué preocuparse. Luffy se levantó de su asiento y salió corriendo por la puerta hacia la base marina local, con Zoro a cuestas. Cuando llegaron a la puerta, pudieron ver que la multitud disminuía y la gente comenzaba a irse, lo que significaba que sí, efectivamente se habían perdido la ejecución. Malditamente. Nos lo perdimos. Gritó el adolescente más joven y procedió a caer de rodillas, golpeando el suelo con el puño y creando grietas donde impactaría. Zoro solo miró con expresión aburrida antes de agarrar la parte trasera del chaleco de Luffy enfurruñado y arrastrarlo de regreso a la barra. Gracias, papá. Ese idiota me insultó en la cara. Merecía morir. El verdez se giró ante la voz que había llegado desde algún lugar detrás de la pared, probablemente cerca de la base. Después de detenerse por un segundo y decidir qué hacer, se giró y decidió ignorarlo.
Luffy se estaba volviendo molesto y no le importaba que algún estúpido idiota fuera insultado. Luffy, deja de deprimirte y levántate, ya no te arrastraré más, es molesto. Dijo Zoro con el ceño fruncido, dejando caer a su futuro capitán. Sin embargo, antes de que el espadachín pudiera decir algo más, el otro adolescente se levantó de su posición en el suelo con los ojos muy abiertos y una enorme sonrisa en su rostro. Sin decir nada a su cómplice, Luffy procedió a despegar desde su posición en el suelo, corriendo en dirección al puerto. Apúrate, Zoro. Creo que ha regresado y eso significa que es hora de irse. Gritó Luffy mientras continuaba alejándose cada vez más. ¿De quién diablos está hablando? Pensó Zoro para sí mismo. Bueno, no servía de nada quedarse sentado. También podría ir a ver a quien estaba tan emocionado de ver el idiota. Al llegar al puerto, Luffy apenas podía contener su emoción. No había visto a su amigo en toda una semana. También estaba ansioso por emprender más aventuras. A pesar de lo genial que había sido la isla, definitivamente estaba feliz de reclutar a Zoro como su primer oficial, estaba listo para ir a ver más de East Blue y conocer aún más gente genial. Si no se hubiera perdido la ejecución, ese habría sido el final perfecto para su estancia en la isla. Oh, bueno, una vez más, no había nada que pudiera hacer al respecto ahora. Cuando finalmente llegó al muelle, Luffy se metió los dedos en la boca y dio un silbido agudo para llamar a su amigo, junto con un fuerte grito de Levi. Después de esperar un momento, Luffy comenzó a ver ondas familiares en el agua, lo que significaba la llegada del monstruo marino. Levi. Exclamó abrazando la nariz del monstruo mientras este salía del agua. Te he extrañado, amigo. Siento como si no te hubiera visto en mucho tiempo. Tengo mucho que decirte. Conocí a este tipo realmente genial, que usa 3 espadas, y tuvimos esta pelea y él acordaste ser pirata conmigo cuando comience mi viaje, ¿no es genial? Oh. Y. No, eso es todo. ¿Qué hay de ti, amigo? ¿Te divertiste mientras no estabas? La bestia marina asintió con la cabeza en señal de confirmación. Bueno, me alegro, dijo Luffy con una sonrisa. Nos estamos preparando para irnos pronto ahora que estás aquí, amigo. Ah, y tienes que conocer a Zoro. Él es el espadachín del que te hablé. Usa 3 espadas. Qué genial es eso. Ah, y él quiere ser el mejor espadachín del mundo y le dije que no tendría menos en mi equipo. Fue realmente genial. De todos modos, podrás conocerlo cuando llegue aquí, aunque puede tardar una eternidad porque no tiene sentido de la orientación. Luego, vamos a ir al bar, muy rápido, a buscar algo de comida para el viaje porque realmente no quiero volver a tener tanta hambre. El niño respiró hondo después de terminar sin haber tomado ni una sola vez. Uno mientras hablaba. ¿Qué? En el infierno. Es eso. Alejándose de Levi, Luffy vio a Zoro mirándolo congelado en su lugar mientras su amigo lo veía hablar con el monstruo marino gigante. Zoro. Finalmente estás aquí. Rápidamente corrió hacia el espadachín y lo agarró del brazo, arrastrándolo hacia su gran amigo. El Verdet lo siguió de mala gana, ya que en realidad no tenía muchas opciones al respecto. A medida que se acercaban, Zoro pudo escuchar al monstruo ronronearle y se detuvo para decirle a Luffy, confundiéndolo con un gruñido. Luffy, no creo que le agrado demasiado a esa cosa. De ninguna manera. Levi es mi amigo y tú eres mi amigo, así que ustedes dos tienen que ser amigos. Razonó Luffy. En primer lugar, no estoy seguro de cómo funciona. En segundo lugar, ¿por qué demonios estás hablando con un monstruo marino? Gritó el joven con dientes de tiburón. Luffy miró a Zoro sin comprender, sin entender la pregunta. Él es mi amigo, ¿por qué si no estaría hablando con él? Miró a Levi y la bestia simplemente asintió con la cabeza. Eso no es lo que yo. Zoro hizo una pausa por un segundo antes de aparentemente darse por vencido. ¿Sabes qué? No importa. Ni siquiera quiero saberlo. Después de que terminaron las presentaciones, si es que se les podía llamar así, Luffy y Zoro regresaron al bar para recoger sus cosas y conseguir comida para el viaje a la siguiente isla. En el camino, Luffy explicó cómo Levi lo ayudó a llevarlo de isla en isla. Ahora que también podrían usar el pequeño bote de Zoro, podrían llevar comida y otros suministros. Los dos eran un torbellino mientras recorrían el bar, reuniendo todas las cosas que necesitarían para su viaje. Eso haría una pequeña mella en lo que Zoro había ahorrado de la caza de recompensas, pero ninguno de los adolescentes se sentía bien con solo quitarle a Ridika, aunque ella probablemente no haría mucho escándalo por eso. Además, ¿en qué más iba a gastarlo, si no en esto? Oh, sí, todavía necesitaba algunas espadas nuevas.
Finalmente, con suerte, los dos tuvieron todo lo que necesitarían para su próximo viaje y regresaron al puerto, con Rika y Rika a cuestas. ¿Realmente tienes que irte?, preguntó Rika, con lágrimas en los ojos. Los dos jóvenes se giraron para mirar a la chica que los seguía y sus corazones se rompieron ante la expresión del rostro de la joven, aunque Zoro nunca lo admitiría. Rika, tienen un viaje que emprender, lo sabes. Además, estoy seguro de que esta no será la última vez que los veas, ¿no es así, muchachos? La mirada mortal que Rika estaba apuntando a los dos les envió un escalofrío por la espalda y no dejó lugar a la discusión, aunque no es que hubiera habido ninguna en primer lugar. Por supuesto. Gritó Luffy con una sonrisa mientras Zoro asentía con la cabeza. No sé cuándo volveremos, pero lo prometo. Luffy miró a la niña a los ojos, volveremos algún día y cuando volvamos, tendremos muchísimas historias nuevas que contar. Todas nuestras aventuras. ¿Suena bien? La niña asintió con la cabeza con entusiasmo antes de correr hacia los dos niños y rodear sus piernas con sus brazos en un abrazo. Luffy solo se rió y le devolvió el abrazo, mientras Zoro palmeaba torpemente la espalda de la niña, no acostumbrado a tales muestras de afecto. Muy bien, Zoro. Sigamos adelante. No sé dónde está la próxima isla a la que vamos, pero no puedo esperar a llegar allí. Luffy saltó al pequeño bote antes de tomar un poco de cuerda y atar un extremo al timón y el otro en un lazo grande, arrojándolo al agua. La cuerda fue inmediatamente tirada bajo la superficie y justo antes de que el barco comenzara a moverse, Zoro saltó también. Adiós, chicos. Gracias por dejarnos quedarnos en el bar. Nos vemos algún día. Gritó el adolescente con sombrero de paja, saludando al puerto que ahora desaparecía rápidamente. Rika y Rika solo podían mirar en estado de shock el barco que se alejaba a un ritmo mucho más rápido de lo que debería ser posible. Finalmente, saliendo de su estupor, le devolvieron el saludo antes de que la pequeña embarcación desapareciera por completo, y los dos se preguntaron cuánto tiempo pasaría antes de que volvieran a ver a los interesantes adolescentes.